Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. Hoy os voy a hablar de Pachita la chamán y sus extrañas operaciones psíquicas realizadas, según ella y otros muchos, con la ayuda de Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Aunque lo que voy a contar os parecerá bastante increíble, existen miles de testigos que vieron o se sometieron a sus prácticas, entre ellos investigadores muy conocidos por todos, con total credibilidad y que os iré comentando. Pachita, una de las más extraordinarias chamanas del mundo contemporáneo, realizaba verdaderas hazañas de curación, de manejo del espacio-tiempo, de la energía y de la materia, y decía utilizar una serie de procedimientos que le permitían realizar efectivamente su trabajo. Bárbara Guerrero, como así se llama realmente Pachita, nació en el año 1900 en Parral, en el estado mexicano de Chihuahua, que es una tierra llena de costumbres ancestrales y desconocida incluso para muchos de los mexicanos. Habitada desde tiempos inmemoriales por el pueblo de los Rarámuri, también conocidos como tarahumaras, y que entre otras muchas costumbres y proezas, su vida parece haber girado siempre en torno a lo sobrenatural y a inquietantes ritos chamánicos. Pachita fue la única curandera psíquica reconocida en México y en el extranjero. De hecho, por mucho que busque, no encuentro ninguna otra. Es investigada por muchas personas de muy distintas ramas de trabajo. Médicos como Carlos Treviño o Luis Carrillo Azcárate, curas como José Luis Guerrero y otros muchos, y sus hazañas están perfectamente recogidas por muchos escritores, entre los que yo personalmente destacaría a Alejandro Jodorowsky, a Salvador Freixedo, como no, o al exquisito Jacobo Grinberg Silverbaum, que en su obra Pachita hace un trabajo espectacular sobre este tema. Pachita tenía una sensibilidad especial desde bien pequeña y se cuenta que siendo una cría ya empezó a ayudar a la gente con sus enfermedades. Para esto utilizaba brebajes y plantas medicinales. Este tipo de prácticas, que a buen seguro, pues muchos años antes eran confundidos con la brujería y con las que seguro tendrías algún problema en España, pero que indudablemente te llevarían a la hoguera en Alemania. Creció realizando todo tipo de sanaciones hasta que un buen día y con la ayuda imprescindible del gran Cuauhtémoc, último emperador azteca y sobrino de Moctezuma, comenzó a realizar operaciones quirúrgicas avanzadísimas como si de una cirujana moderna se tratase. Amigos, Pachita no se escondía en ninguna cueva para realizar su trabajo, ni en ninguna fortaleza. Pachita operaba en público, delante de cientos de personas, operaba también en su casa de Ciudad de México y todos los viernes hacía unas reuniones a las que asistían personalidades muy importantes en todos los campos y ahí les mostraba abiertamente qué es lo que sucedía. No solamente hay testigos que cuentan lo que vieron, sino que Pachita y el hermanito les invitaban a ayudarles y a participar en las operaciones. Antes de realizar estas operaciones, Pachita siempre hacía ejercicios de meditación. Estos consistían en sentarse en una silla frente a su altar, situado en el cuarto de operaciones, en el mismo cuarto donde operaba. Cerraba los ojos y respiraba suavemente hasta lograr escuchar un zumbido muy característico en uno de sus oídos. Esto también lo cuentan las técnicas de meditación oriental. Dice Pachita que al escuchar este zumbido sentía cómo caía en un gran agujero y que esa era la manifestación de un cambio de estado en ella misma. Pachita decía que el espíritu del último emperador azteca, el hermanito Cuauhtémoc, como así se le conoce en muchas zonas de México y es muy amado, que trabajaba a través de su cuerpo realizando su trabajo. Ella se introducía a un trance, transformando su personalidad y efectuando las operaciones que se cuentan en diversos libros con todo lujo de detalles. Pachita era un canal abierto a todas las entidades. En estas reuniones a las que asistía la gente, nos cuenta claramente que aparte de Pachita había más médiums y que Cuauhtémoc podía presentarse junto a otras entidades, oscuras o no, que podían igualmente poseer los cuerpos de los allí presentes.
A este respecto tenemos muchos datos de distintos personajes que la han estudiado, en la que coinciden muchísimas cosas, y el propio Cuauhtémoc les decía a los presentes que estas entidades oscuras se cuelan en estas comunicaciones, pero explica que en vez de tenerles miedo y de rechazarlas, lo que hay que hacer es intentar llevarlas a la luz, pues su camino está totalmente confundido. Cuauhtémoc se apoderaba de su cuerpo físico para curar a través de Pachita, y antes de empezar siempre entonaban una canción, que podéis buscar si queréis y que Pachita le llamaba Las Mañanitas. Pero estas curaciones, amigos, no eran mágicas, sino algo muy extraño y muy avanzado tecnológicamente, como os intentaré explicar luego. Para estas operaciones siempre usaban o utilizaban el mismo cuchillo oxidado, romo en la punta, roto en el mango, que estaba atado con cinta aislante y tenía un dibujo del que parecía ser el hermanito Cuauhtémoc, aunque otros dicen que es una figura de altar. Pachita no operaba con anestesia, y desde luego el emplazamiento no era un quirófano ni mucho menos avanzado. Siempre operaba con este cuchillo y la práctica solía ser siempre muy parecida. Abría la carne, sacaba el daño, que es como así le llaman a la enfermedad, fuese lo que fuese, un daño, y a veces cambiaba los órganos del paciente por tejidos que le metía dentro. Sacaba el cuchillo y la herida se cerraba sola, quedando prácticamente cero marca, poniendo algo de alcohol y unas vendas muy sencillas. Todas las referencias que conozco dicen que los gritos y el dolor de los pacientes eran horrorosos, y todos afirman que las mujeres, o que eran las mujeres las que soportaban muchísimo dolor, muchísimo mejor el dolor producido. Esto no es algo que deba extrañar a nadie. Al acabar la operación, vendaba a los pacientes y les decía que esperasen 3 días hasta sacar las vendas. Nunca lo debían hacer anteriormente. Al cuarto día, los pacientes se sacaban la venda, se bañaban y desde ese momento empezaban con su vida diaria como siempre, tomando solamente el jarabe, el té o las hierbas que Pachita les ordenase. El nivel de conciencia de Pachita era extraordinariamente diferenciado. Durante las operaciones que realizaba, ella era capaz de materializar objetos, órganos y tejidos. Sé que es algo muy difícil de creer. El manejo de las estructuras orgánicas le permitía realizar trasplantes de órganos a voluntad, curaciones de todo tipo y diagnósticos a distancia con un poder y exactitud colosales. Además, Pachita lograba penetrar el tiempo prediciendo eventos futuros, como si su campo neuronal en interacción con el espacio-tiempo decodificara y modificara la estructura temporal de la realidad. Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él, o modificando con él la estructura de la lactice. No voy a entrar en esto porque es demasiado científico. Aunque sus efectos parecían ser milagrosos, se basaban, de acuerdo con esta hipótesis, en el mismo mecanismo que todos utilizamos para crear nuestras propias imágenes o nuestros pensamientos. Pachita operaba siempre en la penumbra y materializaba objetos sanos, órganos sanos, como hígado, vejiga, vértebras, páncreas y otras partes. Sobre esto sí hay muy diferentes versiones. Unos dicen que se materializaban los órganos, otros dicen que utilizaba tejidos humanos o de animales, y hasta algunos dicen que un amigo le traía órganos sanos de gente recién muerta. Pero lo que sí, nadie presenta pruebas de estas materializaciones. Pero todos hablan cómo Pachita, después de extirpar los órganos enfermos, en totalidad o en parte, colocaba el tejido encima de la herida y este inmediatamente era absorbido por el cuerpo y la herida se cerraba. Incluso algunos de los que participaron en las operaciones explican cómo había que transmitir energía personal al cuerpo de la enferma para que la sanación se produjese de buena manera, es decir, la energía que llevamos nosotros dentro. No sé si es el chi o cómo le llaman. Nos cuenta Jacobo Grinberg cómo fue la primera vez que vio operar a Pachita. En esta primera sesión de operaciones yo había visto cómo una mujer se aproximó a Pachita para acostarse en una cama improvisada hecha de tablas semirrotas y allí, en medio de todos, un cuchillo de monte se introdujo en su vientre para sacar un tumor y trasplantar algún órgano interno. Esa mujer, la primera persona que vi operar, me dejó una huella indeleble. Recuerdo que a punto de desmayarme tras ver la operación, algo en mí decidió proseguir y tomar todo con naturalidad y fuerza. En su libro Pachita podréis encontrar un buen número de operaciones con pelos y señales. Incluso podréis leer la conversación que el propio Jacobo tuvo
con el hermanito Cuauhtémoc a través del trance de Pachita, en lo que este les transmitió de su época y también de la época pasada. Aquí es donde encontré uno de los dos detalles que me llevan a pensar en algo oscuro sobre este caso. Pero no sobre Pachita, a la que realmente yo no le encuentro engaño, sino por parte de la entidad que se hace pasar por el hermanito, que excusándose en que era muy doloroso para él, no quiso transmitir información importante del pasado. Y el segundo detalle os lo comento al final con el testimonio de otra señora que revela un dato alucinante. Lo que sí os voy a decir es que el hermanito Cuauhtémoc, a través del trance de Pachita, mantenía que él no era una entidad demasiado elevada, que aún estaba en un camino de aprendizaje, que nos quería transmitir a nosotros sus conocimientos, pero que sinceramente era desconocedor incluso de niveles posteriores o niveles superiores. Alejandro Jodorowsky, la primera vez que fue a ver a Pachita, se invistió con prendas nuevas e incluso con una entidad falsa. Decía que si era un desconocido, más difícil lo tendrían estas entidades oscuras para poseer su cuerpo. Incluso nos explica cómo llevaba una chuleta de cerdo en el bolsillo para que en caso de duda, pues saber que estaba en carne y no en espíritu. En la danza de la realidad podréis profundizar en los casos personales de este escritor. Y incluso el gran Salvador Freixedo nos explica también muchas cosas, pero en este caso tendréis que leer alguno de los libros de estos señores, ya que estos datos forman parte de su trabajo y no del mío y están bajo derechos de autor. Cuauhtémoc, a través de Pachita, realizaba operaciones a los ojos, el cerebro, la médula espinal, hígado, genitales, próstata y otros órganos. Y todo esto, escuchad bien, bajo la dirección y el apoyo de un equipo de cirujanos astrales y, como os dije antes, también de ayudantes encarnados que poseían a los demás participantes. El hermanito Cuauhtémoc siempre disponía de un recurso, de una buena palabra o de una técnica para aliviar el sufrimiento. Incluso nos cuentan que en las reuniones donde hablaban con él, después de operar, siempre que hablaba de cosas terrenales y de información de nuestro mundo, no pasaba nada, pero que cuando nombraba algún tema arcano, cualquier cosa relacionada con los dioses o algo oscuro del pasado, muchos de los espíritus que entraban con él poseían a la gente y hacían que se retorcieran. Pero una cosa os digo, por lo que se dice, casi siempre para tratar de sanar a algún enfermo. En las reuniones de Pachita se escuchaban muchos idiomas, ya que acudían personajes de todo el mundo. Pachita era una gran psicoterapeuta y conocía profundamente a sus pacientes. Cuidaba y respetaba sus creencias, a las que daba máxima importancia. A los nativos los curaba con hierbas, a los extranjeros les daba medicinas, si eras católico pues te mandaba a rezar y a otros les hablaba, como debe ser, de la Madre Tierra. Estos detalles son muy importantes para cuidar sobre todo a los enfermos con algún problema mental o más mental que físico. Y también sanaba con las manos. Tenía una gran habilidad. Este tema se conoce muy bien en mi tierra, en Galicia, con los curanderos. Bueno, allá en América los conoceréis como santeros y con otros muchos nombres, pero aquí en Galicia tengo un caso y cuando me permita publicarlo os hablaré que este caso a miles de kilómetros, que no siendo igual porque no hay operaciones de por medio o quizá aún por mi desconocimiento, pero sí guarda una relación magnífica a muchos kilómetros y a mucho tiempo de distancia también. Para acabar, os comento lo que nos cuenta Doña Candelaria, hermana fiel de Pachita, con respecto al hermanito y a los cirujanos psíquicos que traía con él para ayudarle en las operaciones. Si ya era extraña la historia y difícil de creer, vosotros sois los que la vais a juzgar, esto a alguno igual le deja la cabeza pues como la mía. Nos dice Doña Candelaria: un día, hace muchos años, me entró la curiosidad de ver al hermano, a Cuauhtémoc. Le pedí que me mostrara su cuerpo y durante una operación lo empecé a ver. Fue como un relámpago y me asusté tanto que le pedí que dejara de mostrarse. Solo alcancé a ver sus piernas. Parecían dos troncos y eran brillantes y plateadas. Se burló de mí y me dijo por qué primero pedía verlo y luego ya no lo quería ver. A la pregunta de Jacobo a Candelaria, cuando le pregunta si ve más que nosotros, Candelaria le responde una cosa muy curiosa. Ella mantiene que ve alrededor de las manos de Pachita, la copera, y alrededor de las manos de los participantes, que ve otras manos.
Ella dice que realmente casi solo ve las manos de estas entidades y el cuerpo desnudo del enfermo, pero que prácticamente no ve ni las manos de Pachita ni del resto de participantes. Dice que estas otras manos brillan más y que siempre se asusta al verlas. Por eso dice que nunca se acerca a la sala de operaciones. Dice que las manos tienen dedos largos y que brillan, que utilizan instrumentos para operar, que cortan, que saturan y que paran la sangre, y que estas manos trabajan a una velocidad espectacular. Dice que las manos de los ocupantes, como os dije, que son menos brillantes, y que también mantiene que cuando alguien mueve un dedo, es decir, sea el participante, sea Pachita, que incluso no se dan cuenta y que lo mueve a través de estas entidades que vienen, pues supuestamente del pasado, del futuro, bueno, vamos a decir de otro plano. Y dice que con Pachita que pasa lo mismo, que Pachita realmente no es consciente de lo que está haciendo. Doña Candelaria también cuenta un detalle muy curioso y hace sospechar a veces un poco. Dice que su marido, que era un poquito borrachín y que no creía en nada de esto, y el hermanito le dijo que como escarmiento haría desaparecer temporalmente a un hijo aún no nacido que tenía en el vientre, es decir, doña Candelaria estaba embarazada. A la mañana siguiente de transmitirle esta información, se levantó sin barriga, pero a los 2 días ya la tenía de vuelta. Esto me suena a un macabro juego de estos seres tan avanzados y desgraciadamente coincide con muchas de las historias de abducciones que circulan por todo el mundo. La misma historia de siempre. La verdad que espero equivocarme esta vez. Amigos, lo que nos cuenta Candelaria es un auténtico equipo de cirujanos psíquicos y medicina avanzada que eran los que realizaban estas operaciones. Por lo tanto, no existe ningún tipo de magia aquí y todo estaría perfectamente explicado con ciencia y tecnología. Si en verdad Cuauhtémoc existía y era capaz realmente de ocupar el cuerpo de Pachita, yo no lo sé. Si era Pachita en un estado superior de conciencia quien lo hacía, pensando que conectaba con otro ser, tampoco lo sé. Pero si todo es un engaño, lo tendréis que consultar y valorar por vosotros mismos. Mi opinión la daré cuando tenga mucha más información sobre este caso, pero hago solamente un pequeño apunte. Pachita era conocida y visitada por miles. Pachita no era rica y no encontraréis ni un solo testimonio de nadie diciendo que la chamana le haya cobrado nada por sus servicios. Esta es la historia de Pachita y esto es lo que os quería contar. Compartid si os ha gustado en las redes sociales, suscribíos al canal y nos vemos en unos días en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós y que tengáis muy buen día a todos.